Bienvenidos a Autotecnic TV. En esta formación, en la sección de Aprende con Autotecnic, vamos a tratar los trabajos a realizar en un mantenimiento. El objetivo de esta formación es conocer exactamente qué trabajos y cómo realizar estos trabajos que corresponden a un mantenimiento. Por supuesto, como el tema de mantenimiento puede llevar muchos trabajos, lo que hemos hecho ha sido segregar esta formación en diferentes capítulos. De forma que empezaremos con el capítulo 1, donde veremos esos aspectos, y poco a poco iréis viendo los siguientes capítulos a medida que vayan emitiéndose. Bueno, para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un mantenimiento es determinar exactamente qué mantenimiento le corresponde a un vehículo. Como ya se comentó en el anterior capítulo, vimos que el programa de mantenimiento es importante respetar, tanto para vehículos que que estén en garantía, como vehículos que queremos que en su duración, más o menos los componentes, pues se prevea, digamos, la duración que prevé el fabricante. Entonces, de alguna forma, tenemos que obtener esta información. Esta información hay varias vías. Lógicamente, la información técnica del vehículo, que la podemos obtener con aplicaciones específicas para ello, para poder obtener programas de mantenimiento, como veremos luego, o incluso la propia información original, dependiendo, en este caso, digamos, del tipo de vehículo que estemos hablando. Pero también hay vehículos que nos encontramos que sobre el propio vehículo podemos determinar exactamente el mantenimiento que le corresponda. Aquí, dependiendo del vehículo, nos podemos encontrar que automáticamente nos aparezca un indicador, como vamos a ver en este vehículo, que nos diga el mantenimiento, el tipo de mantenimiento y exactamente los trabajos que tiene que hacer, y otros vehículos que simplemente nos muestra una indicación de que hay que hacer un mantenimiento o una inspección. Bien, entonces, a partir de aquí podemos ver el concepto de inspección y servicio, y esa inspección y servicio nos dará los trabajos que tenemos que realizar. Bien, en el vehículo que vamos a hacer las comprobaciones y el mantenimiento corresponde a un Mercedes, en este caso es una carrocería 204, y podemos realizar esta comprobación de dos maneras, consultándola directamente al cuadro de instrumentos o también con un terminal de diagnosis. Aquí vemos, por ejemplo, una pantalla de grupo Volkswagen, una pantalla de BMW. BMW, por ejemplo, nos puede ofrecer también a través de terminal de diagnosis y también con una pantalla central donde en el menú del vehículo nos aparece la condición y el estado de este mantenimiento, obteniendo gráficamente incluso el mantenimiento que le corresponda. Cuando vamos a consultar, siempre nos tendremos que documentar del vehículo concreto que vamos a tratar. En este caso, pues vamos a realizar la consulta directamente primero con la máquina de diagnosis. Por favor, compañero, ¿nos pones el equipo de diagnosis en pantalla? Bueno, a través del equipo de diagnosis vamos a entrar a diagnosticar el cuadro de instrumentos. En ella vamos a ir a buscar datos reales. También podríamos entrar en adaptaciones, pero eso lo veremos luego. En datos en vivo, lo que vamos a buscar directamente es si en el cuadro de instrumentos tenemos la información de volumen de trabajo de mantenimiento. Eso es importante. Hay vehículos, no hablando de Mercedes, sino de otras marcas, que directamente el mantenimiento aparece como una unidad independiente. Entonces, estamos entrando a lo mejor en el cuadro de instrumentos, pero en una denominación mantenimiento. Esa información la tendríamos ahí. Entonces, cuando vamos a entrar en el mantenimiento, entraremos en el volumen. En el volumen lo que vamos a obtener va a ser el tipo de mantenimiento y los trabajos que corresponden. Pues podemos observar aquí que con la información que tenemos, vemos que el código de mantenimiento que tenemos activado es el A0. Este es el mantenimiento siguiente, es decir, en el siguiente mantenimiento lo que tenemos que hacer es el mantenimiento A0, vemos que aparece una serie de trabajos activados y otros que no están activados. Aquí vemos posición 1, posición indica la posición o trabajo que tenemos que realizar, el tipo de servicio que tenemos que realizar en el vehículo. Por ejemplo, en esta marca en concreto, identifica un cambio de líquido de freno con una posición, por ejemplo, 4, o el cambio de aceite y filtro con una posición 3, o un cambio de bujías con una posición la que corresponda, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tenemos diferentes posiciones, nosotros siempre lo que tenemos que hacer es anotarlas. Lógicamente, con la máquina de diagnosis o incluso con la información en el propio cuadro de instrumentos, lo que tenemos son la posición o los servicios que tenemos que hacer, o sea, los trabajos que tenemos que hacer, pero no tenemos identificados esos trabajos. Para eso nos hará falta una aplicación de diagnosis, una aplicación de datos, que luego veremos. Bien, aquí podemos ver, por tanto, que este vehículo tiene activado la posición 1, también tiene activada la posición 3 y tiene activada la posición 10.
vemos si hay alguna posición más, no la tiene ninguna activada, y vemos que el mantenimiento es un A0. Claro, si este vehículo en lugar de un A0 fuese un B, el mantenimiento sería un poquito más extenso. Entonces, en el momento en que ese mantenimiento corresponda a un B, pues posiblemente veríamos más datos marcados. Por tanto, en este caso, vemos que el mantenimiento que nos va a tocar será este. Nos va a tocar, pero ¿cuándo nos toca hacer el mantenimiento? Bueno, pues vamos a salir de esta pantalla y vamos a buscar el plazo para el mantenimiento. Es decir, en este caso, la información que vamos a tener va a ser la información de cuánto tiempo le queda para hacer el mantenimiento y cómo, en este caso, digamos, cómo está, tanto en tiempo como en kilometraje. Bueno, está haciendo la consulta al cuadro de instrumentos y con la información que obtenemos todavía nos queda para hacer tener el vencimiento del servicio 10.680 kilómetros. Es decir, este vehículo, por ejemplo, tiene el indicador de mantenimiento encendido, pero vemos que todavía le quedan 10.000 kilómetros para llegar al vencimiento del servicio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que tiene que haber algún motivo que es el que ha hecho saltar la activación, digamos, del mantenimiento. De alguna forma el kilometraje no ha sido, pero sí ha sido el tiempo. En este caso vemos que los días hasta el próximo plazo de mantenimiento es de menos 216 días. Bueno, este vehículo está un poquito más dejado y vemos que se ha pasado 216 días de su mantenimiento. En este caso, en épocas en las que el vehículo no se utiliza mucho por las situaciones que correspondan, bueno, podemos determinar que el tiempo sí que va pasando, pero el kilometraje no. Entonces vemos que por kilometraje no toca, pero por tiempo sí. El fabricante estima que el mantenimiento se ha de realizar pues cada 365 días o cada 720 días. Bueno, pues los aceites se van degradando, los materiales se van degradando y lo va a tener en cuenta. Por tanto, en el momento que nos indica que hay que hacer el mantenimiento, será por uno de estos dos factores, o recorrido o tiempo. Bien, vemos también que para el siguiente servicio, bueno, pues en sí, el servicio corresponde a 15.000 kilómetros, ¿bien? Y vemos que el intervalo de servicio es cada 25.000 kilómetros. Por tanto, vemos que la indicación todavía, dependiendo de si es mantenimiento A o es mantenimiento B, bueno, pues está indicado como un mantenimiento, o bien cada 15.000 para el A, ¿bien? O bien para 25.000 para el B, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, con esta información ya sabemos dónde está situado el vehículo y qué tipo de mantenimiento le corresponde. Claro, por supuesto, una vez hemos tenido la información correspondiente a ese mantenimiento, vámonos a una aplicación donde podamos ver esa información exactamente, qué mantenimiento le corresponde a este vehículo. Bien, por tanto, por favor, compañeros, podemos poner el ordenador en pantalla. Aquí he abierto una aplicación genérica, en este caso, seleccionando exactamente el vehículo. Es muy importante seleccionar el vehículo que toca exactamente. Incluso algunas aplicaciones podemos seleccionarla por número de bastidor, incluso si es original, pues por número de bastidor y obtendríamos esa información. Y hemos seleccionado directamente mantenimiento. Entonces, a través de esta información ya podemos ver qué es lo que corresponde para este mantenimiento. Bueno, pues vemos, por ejemplo, la vista general de mantenimiento, es decir, cada cuánto se hace este mantenimiento y qué tipo de trabajos tenemos. Bueno, habéis visto la posición. La máquina de diagnóstico nos indicaba posición 1, 2, 3, 4. Bien, aquí vemos la posición como este dato de aquí, P1, P2, P3, P4. Y vemos aquí la leyenda de servicios, es decir, servicio 1, servicio 2, 3, 4, 5, lo que corresponda. En este caso vemos que no son consecutivos, dice, no está el servicio 5, ni el 6, ni el 7. Bueno, pueden ocurrir dos cosas. Una es, nosotros hemos filtrado para el vehículo concreto. Puede ser que este vehículo nunca saque un servicio de mantenimiento 5 o simplemente no exista el servicio de mantenimiento 5. Pero no nos tenemos que preocupar, porque el vehículo es el que determina el mantenimiento. Es decir, si nosotros hemos seleccionado correctamente el vehículo, en la lista aparecerá todos los mantenimientos que nos indica en el cuadro de instrumento. Por tanto, todos los trabajos a realizar en ese mantenimiento aparecerán. Por ejemplo, nos aparecería una lista, trabajo 1, trabajo 4, trabajo 8, trabajo 12. Bueno, pues nosotros iríamos a buscar aquí exactamente los que están. Bien, claro, si en esta lista no está, tendremos que ir a buscar esa información, sea a través de RMI directamente al fabricante o a través de otras fuentes. La cuestión es que estos serían los trabajos que están asociados a este tipo de vehículo. Bien. Bueno, pues ya vemos aquí
que los trabajos, por ejemplo, el servicio 3 va a aparecer en una condición, ahora veremos cómo, bien, el trabajo 4 va a aparecer cada 24 meses, ya no iría por kilometraje, sino por tiempo. Vemos aquí que el trabajo 8 va a aparecer cada 75.000 kilómetros o cada 48 meses, o vemos el 10 cada 50.000 kilómetros o 36 meses, etcétera, etcétera. Así vemos la periodicidad de cada uno de los trabajos a realizar. Por eso muchas veces decimos, vale, pero ¿qué trabajo es el que tengo que hacer? ¿Cambio de aceite y filtro? No, vamos a ver exactamente qué es lo que le toca. Claro, vemos que, por ejemplo, en la posición P1, lo que va a corresponder es renovar el aceite, como vemos aquí, renovar el aceite y renovar el filtro de aceite. Bien, eso también va a ocurrir en el P2 y en el P3, ¿bien? Eso lo vemos aquí. En cambio, en el P4, cuando solo aparezca el P4, no va a salir cambio de aceite y filtro. ¿Pero por qué? Porque aparecerá servicio 3 y servicio 4, por ejemplo. Bien, vale, entonces vemos aquí las diferentes cosas y condiciones que aparecen para el P1. Vemos que está para el circuito de refrigeración, comprobar si hay fugas, vemos también que está lo que corresponde al nivel de líquido de frenos, vemos el estado y verificar, digamos, el estado de frenos, vemos si hay que subirlo a un test de rodillo, vemos el espesor de las pastillas de freno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este sería el trabajo que corresponde para esa posición P1. Bien, bueno, una vez ya vemos esto y vemos cómo funciona, vamos a exactamente tener nuestra hoja, nuestra ficha de trabajo. Bien, nuestra hoja de trabajo la vamos a marcar directamente. ¿Qué nos aparecía? Nos aparecía el mantenimiento A, vemos aquí el A y el B, por tanto nos aparece el A. El A corresponde también a la posición 1 de trabajo. Bien, vemos aquí la posición 3, bueno, pues vemos y marcamos la posición 3, porque también nos aparecía como activada. Y vemos también que nos aparecía como activada la posición 10. Bueno, pues una vez ya tenemos esto de aquí, imprimiremos este archivo directamente y con él lo que vamos a obtener exactamente es el trabajo que tengo que realizar. Entonces, hay trabajos que tengo que realizar, por supuesto, a lo mejor aparecen como trabajos adicionales, por ejemplo, en el momento de verificar el estado de frenos, pues igual aparece que hay que cambiar discos de freno, o en el momento que vayamos a comprobar las luces, igual aparece alguna lámpara que esté fundida, pues hay que renovarla, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues aquí vemos exactamente cuál es el trabajo que tenemos que realizar. Esto lo imprimiremos y será la ficha que nosotros vamos a tener en el vehículo y vamos a ir marcando. Esta ficha es la que comentamos que tendrá que estar firmada por el mecánico una vez realizada con todos los marcajes de las intervenciones que se han hecho, sellada por, en este caso, digamos, el taller y entregada al cliente. Por supuesto, adicionalmente a esto, también podemos inscribir este mantenimiento en la página oficial, tal y como se verá en el capítulo correspondiente. De forma que lo que haríamos sería inscribir exactamente todo el trabajo que hemos hecho para que en cualquier consulta que se haga de este número de bastidor aparezca exactamente el mantenimiento que corresponde, que se le ha hecho y dónde se le ha hecho. Bien, bueno, pues una vez vemos este apartado, el siguiente apartado que nos queda es empezar el mantenimiento. Ya que estamos en esta posición con la máquina de diagnosis conectada y todo, digamos, en comunicación, vamos a realizar el reset de mantenimiento. Es decir, una vez ya hemos finalizado el mantenimiento, lo que haremos será entrar con la máquina de diagnosis y realizar ese reset. Y a partir de ahí, de la indicación de este reset, bueno, pues podremos determinar exactamente que vuelve otra vez el contador a cero. Por favor, compañero, ¿nos puedes poner el ordenador en la máquina de diagnosis, perdón, en pantalla? Bien, vamos a salir del apartado de lectura de datos y vamos a entrar en adaptaciones. En esta adaptación entramos en mantenimiento y en este mantenimiento vemos que lo que nos aparece es reposicionar el mantenimiento. Nosotros podemos reposicionar el mantenimiento en este vehículo en concreto también desde el cuadro de instrumentos. Simplemente tendríamos que hacer la selección de teclas correspondientes para llegar a esta condición. Bueno, pues aquí lo vamos a hacer con el terminal de diagnóstico. Entonces, realizamos la confirmación del mantenimiento. Lo primero que nos hace es la lectura en el cuadro de instrumento. Recordar, como se explicó en el capítulo anterior, que tenemos un mantenimiento calculado por la unidad. Cuando nosotros hagamos el reset de ese mantenimiento, lo que le estamos diciendo es exactamente lo que hemos hecho en ese vehículo. Por tanto, cuidado, porque puede ser que hagamos algún trabajo adicional y cuando le hagamos el reset, claro, no quede registrado. ¿Por qué? Porque el mantenimiento no nos lo pedía, por ejemplo. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer este reset. Bueno, lo primero que tenemos que seleccionar, vemos la calidad de aceite. En este caso, la calidad de aceite que hemos utilizado
es la que le tenemos que indicar aquí. Si nosotros vemos y seleccionamos o abrimos este menú, vemos que este vehículo puede tener 4 calidades de aceites diferentes. Claro, yo puedo utilizar un DOT 9.3, vemos que no habla de la viscosidad, no habla de las características del aceite, sino directamente de la especificación del fabricante. Y vemos que yo puedo utilizar un DOT 9.3, pero también puedo utilizar un DOT 9.51. Esto es importante, porque cuando nosotros vamos a utilizar un aceite o vamos a utilizar otro, cuando hagamos el reset de mantenimiento tendremos que decir exactamente el que hemos utilizado. ¿Por qué? Porque nos variará el kilometraje de sustitución del mismo. Por tanto, conseguiríamos que el reset de mantenimiento le aparezca, o sea, el aviso de mantenimiento le aparezca antes o le aparezca después. Entonces, ese concepto lo tenemos que tener claro. Entonces, como en nuestro caso hemos utilizado un 229.51, bueno, pues el mantenimiento que vamos a hacer el reset corresponde al acero, en esta condición de tiempo y en esta condición de kilometraje restante, pero lo que vamos a hacer va a ser confirmar el mantenimiento en general, es decir, con este aceite, este mantenimiento que nos avisa ya está hecho, pues le daremos a F1 y se ejecutará ese reset. Le damos a F1 y aquí, ¿qué es lo que nos indica? Bueno, pues nos indica exactamente las condiciones. Código de mantenimiento, código del taller. Vemos que el tiempo restante, 216 días, y vemos que el recorrido restante, 10.680. ¿Confirmamos que se ha hecho este mantenimiento? Sí. Y en este momento ya tenemos el reset hecho vemos que el siguiente mantenimiento que nos va a aparecer será un B1. En este caso vemos que el código de taller corresponde a esta indicación. Este código de taller tiene que ver con las características del equipo que se haya hecho el reset. Si por ejemplo nosotros hacemos el reset directamente en el cuadro, el código de taller ya es el que tenga grabado previamente el cuadro. Si lo hacemos con nuestra máquina de diagnosis y con los datos de registro de esta máquina de diagnosis, nos aparecerá el código que hayamos registrado. Evidentemente esto no identifica directamente al taller, sino es un código interno que el fabricante sabe que ha sido realizado con este terminal de diagnóstico. Bien, vemos que el siguiente mantenimiento nos avisará a los 365 días y vemos que el recorrido restante para el mantenimiento son 15.000. Vemos que el recorrido desde el último vencimiento ha sido 0 kilómetros en este caso. A partir de aquí, el estado de la activación, se ha confirmado el mantenimiento, entonces la confirmación del mantenimiento será clicando la F1. En ese momento, este dato confirmamos que es correcto y entonces le daríamos al F1. Fijaos que si nosotros ahora el aceite, por ejemplo, no hemos utilizado el 51, hemos utilizado el 3, ¿qué es lo que nos va a cambiar? Bueno, nos va a cambiar exactamente la indicación, en este caso, digamos, el kilometraje restante. Bien, también podemos ver que los días, en Mercedes en concreto, el mantenimiento es anual, por tanto eso no nos cambiaría. Bien, vale, pues una vez ya está confirmado este dato, clicamos F1 y ya quedaría confirmado este mantenimiento. Bien, pues una vez hemos hecho el reset, vamos a entrar directamente otra vez en los datos reales, tan solo para verificar exactamente los datos que tenemos ahora grabados. Podemos observar que los trabajos del siguiente mantenimiento, no el que vamos a hacer ahora, porque este ya le hemos dicho que ya está hecho, bien, pero para el siguiente mantenimiento podemos observar que nos aparece el mantenimiento B1, por tanto ya sabemos que el siguiente mantenimiento es el mantenimiento B, nos aparece activo la posición 2, recordamos que en el anterior era la posición 1, bien, nos aparece activo la posición 3 y nos aparece activo la posición 4, y vemos que los demás no. Entonces vemos el que está tapado aquí, perfecto, y vemos que no, perfecto. Bueno, pues ya vemos que nos ha cambiado este mantenimiento, quiere decir, vemos como diferencia que nos aparece el mantenimiento B, que es un poquito más largo porque hay más elementos a controlar, y vemos también que nos aparece como nuevo el mantenimiento del servicio de la posición 4. ¿Eso qué corresponde? En este caso concreto, la sustitución del líquido de freno. Bien, entonces vemos que ya no está la posición 10 y que todavía no le corresponde ni la 8, ni la 12, ni nada de esto. La 12 corresponde al cambio de bujías, por ejemplo. Bueno, pues todavía no le corresponde porque no habrá hecho el kilometraje que prevé el sistema. Bien, bueno, pues ya hemos visto cómo realizar esta consulta, este reset, y hemos visto, en el caso, digamos, de la información concreta, cómo obtenerla. Ya tenemos la ficha para poder realizar el trabajo, ¿y qué es lo que nos queda?
Bueno, pues el siguiente punto, vamos a pasar a taller y vamos a realizar este primer apartado del procedimiento del mantenimiento. Vamos a empezar con el cambio de aceite y filtro. Vemos que tenemos dos sistemas, uno es extrayendo el aceite, sacando el tapón del cárter, y otro es por succión, es decir, succionando directamente desde la varilla de aceite. Bien, el mantenimiento que hemos visto, digamos, en el procedimiento nos ha indicado 15.000 kilómetros. La media está entre 15.000 y 30.000 kilómetros dependiendo del fabricante, digamos, de motores, lo que nos indique. Siempre tenemos que respetar la información que nos dice el fabricante. Por supuesto, también realizaremos el procedimiento de sustitución del filtro de aceite. En este caso, este elemento se ha de tener muchas precauciones en el montaje para asegurar, digamos, de que tanto las tóricas como el procedimiento de montaje quede correcto. Bien, por tanto, vamos a realizar el procedimiento. Para realizar el procedimiento de cambio, el primer paso que haremos será aflojar la cúpula del filtro de aceite. En este caso, se trata simplemente de aflojar aproximadamente una vuelta para que en el momento en que empecemos el vaciado se nos vacíe todo el alojamiento del filtro de aceite. Será más fácil luego de tener esa zona limpia. Es recomendable, dependiendo del tipo de filtro de aceite, dependiendo de la posición del mismo, poner papel alrededor o trapo para que pueda absorber el aceite y no nos chorree hacia la parte inferior. ¿Bien? Luego, el segundo paso será aflojar el tapón de aceite y también sacaremos la varilla de aceite. De esta forma, en el momento en que vacíe el aceite, por estos dos puntos entrará el aceite, será más fácil su vaciado desde la parte inferior. Bueno, pues vamos a proceder a elevar el vehículo e iniciar el proceso de vaciado. Para iniciar el vaciado, aflojaremos el tapón, colocaremos la bandeja justo debajo y dejaremos un tiempo prudente para que realice el vertido. Para iniciar el procedimiento de vaciado, localizamos el tapón de vaciado, en este caso, digamos, lo extraemos. Es muy recomendable, siempre que analizamos el aceite, que vaciamos el aceite, verificar la presencia de virutas de material en caso de tener un imán en el tapón. Lógicamente, si tenemos sospechas de ese estado, sería recomendable analizar el color de este aceite e incluso echarlo en una bandeja ya prevista para poder analizar su contenido. En este caso, poder detectar presencia de sedimento, poder detectar agua, poder detectar algún tipo de anomalía o deterioro del propio aceite. En caso de alguna reclamación, por supuesto, digamos, sería interesante verificarlo. También, para ayudar al vaciado, es recomendable sustituir el aceite con el motor ligeramente caliente. Muy caliente igual es más complicado por el tema de las temperaturas, pero tener una determinada temperatura ayudará a que el vaciado sea mayor y por tanto, digamos, acabe saliendo toda la cantidad de aceite. Una vez hemos vaciado, ya vemos que prácticamente no sale nada de aceite, colocaremos el tapón. El tapón lo que haremos será sustituir la arandela que corresponda. En este caso podemos tener arandelas como esta que vemos aquí, que tiene una junta, un aro, digamos, de goma. Otros puede ser simplemente una arandela de cobre y en otros casos una arandela de aluminio, la que corresponda. Bien, en algunos casos podemos ver que el propio tapón ya tiene una junta de goma. Entonces es el tapón entero el que tendríamos que tener la precaución de sustituir en caso de que no se le vea una estanquidad fiable. Vale, pues colocamos el tapón en su sitio. Realizaremos el par de apriete, en este caso, digamos, los tapones sobre base de cárter de aluminio o alguna aleación. Tenemos que tener mucha precaución con el par de apriete, puesto que el fabricante ya nos indica exactamente cuál es el par que puede aguantar. Si nosotros apretamos sin control ese esfuerzo, puede romper el cárter y la reparación sería mucho más costosa. Por tanto, vamos a realizar, en este caso va a un par de apriete de 30 Nm, y vamos a realizar el apriete final. Una vez ya realizado el par de apriete al apriete final, ya queda listo para empezar a echar el aceite. La colocación del filtro de aceite es el siguiente paso. Vemos que
en este sistema, en este vehículo, tiene el filtro de aceite que va en este alojamiento, esta carcasa va montada así. El filtro de aceite tenemos que fijarnos bien si tiene sentido de paso, es decir, algún sistema que tenga, digamos, un sentido de paso, porque tenga el cierre con algún tipo de garra o algún tipo de anclaje. Eso es importante verificar, con la información original del vehículo podríamos determinar exactamente si tiene esa posición o no. Es importante también la sustitución de todos los elementos tóricos que tenga, es decir, todas las tóricas, en este caso digamos tenemos 3, las 3 tóricas tienen que ser sustituidas. Para un buen montaje lubricaremos con un poquito de aceite, del mismo aceite de motor, lubricaremos las tóricas, en este caso ya las tenemos humedecidas. De esta manera, bueno, pues evitaremos que se nos llegue a pellizcar con el asiento e incluso que tengamos una pérdida una falta o una fuga de aceite. Y otro apartado muy importante es el par de apriete del conjunto. Tenemos que remitirnos siempre a la información del tipo de filtro de aceite que vayamos a utilizar. En nuestro caso, que lleva esta cobertura, esta capucha, tenemos un par de apriete de 24 Nm que tenemos que respetar en el momento del montaje. O sea, nosotros realizaremos el montaje a mano y una vez ya esté finalizado, apretaremos al par de apriete indicado por el fabricante. Bien, pues procedemos a introducir el filtro de aceite en su alojamiento. Bueno, ha llegado el momento ya de echar el aceite en el motor. La elección y el tipo y la especificación del aceite es una cosa que tenemos que tener hecho previamente. Tenemos que tener en cuenta si el vehículo que vamos a cambiar el aceite tiene filtro de partícula o no, tiene algún tipo de tratamiento en el escape que corresponda, desde SCR, filtro de partícula, incluso motores más actuales que cumplen especificaciones concretas. Entonces siempre tenemos que ir a remitir a la información concreta del fabricante del aceite. En este caso ha de cumplir la información especificada por el fabricante del motor. En nuestro caso esto es un Mercedes y vemos que ha de cumplir la 229.5 y en nuestro caso el aceite que vamos a utilizar también cumple esta especificación. Por supuesto, previamente hemos visto que es un aceite, un 540, y que ha de cumplir una especificación ACEA mínimo A3B4. Bueno, pues ya vemos que este aceite la cumple perfectamente sin ningún tipo de problema. A3 para motores gasolina de estas características. Bueno, pues vamos a empezar a realizar la entrada de aceite. Bueno, una vez ya hemos echado la cantidad de aceite que corresponde, para este motor son 5,5 litros, comprobaremos el nivel. Antes de comprobar el nivel, lo que haremos será poner el motor en marcha. Siempre tenemos que tener la precaución, en el momento que ponemos el motor en marcha, esta primera vez, que el filtro de aceite todavía está vacío. Entonces tenemos que esperar a que haya una circulación de aceite, siempre la precaución de no tener fugas, tanto en las tóricas que hemos hablado antes, como en las zonas próximas al motor, y lógicamente que no tengamos encendido el testigo de presión de aceite. Una vez ya confirmado eso, dejamos en marcha unos minutos y paramos el motor. A partir de ahí le dejamos que repose y verificamos nuevamente el nivel, confirmando en este caso el nivel de aceite entre el mínimo y el máximo. Si lo dejamos un poquito más hacia el máximo o lo dejamos un poquito más hacia el mínimo, estaría dentro de ese orden. Pero el objetivo principal es que esté entre medio de esos dos niveles. Bien, por tanto, una vez confirmado este nivel de aceite, damos por concluido la sustitución de aceite y filtro. La otra alternativa para la sustitución del aceite es por succión. En este caso, a través de una varilla, lo que vamos a introducir es esta varilla directamente por el alojamiento de la varilla de nivel. Esta varilla llegaría a la zona inferior del cárter y con este dispositivo, a través de la succión del componente por aire por efecto Venturi, lo que vamos a hacer va a ser extraer el aceite, lo podremos visualizar, aquí podríamos ver la cantidad de aceite restante, de forma que podemos analizar lo que estamos vaciando de la misma manera, y luego a través de sus grifos lo pasaríamos al depósito contenedor. Este sistema tenemos que tener la precaución de la cantidad de aceite que extraemos, por eso es interesante medir la cantidad de aceite que sale para tener la certeza de que ha salido todo su aceite. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay motores que incluso no es aconsejable utilizar este sistema, entonces tenemos que verificar siempre que el motor que vamos a realizar esta extracción
supone o no supone, digamos, ningún riesgo de que nos quede un residuo de aceite alojado en el motor. Bien, pues ya hemos visto todo el procedimiento de cambio de aceite y filtro y el control de nivel. Hemos visto que el control de nivel exactamente no hace falta que esté en máximo, pero lo que tenemos que tener mucha precaución es que no esté por encima de ese máximo, ¿no? Por supuesto, y que no esté por debajo de ese mínimo, que lo está. Pero vemos que hay vehículos que no tienen varilla. Entonces, en este caso, ¿cómo tenemos que hacerlo? Bueno, muchas veces nos encontramos que esa dificultad pasa o bien por terminal de diagnóstico, donde podamos controlar exactamente el nivel que nos indica, o bien a través de una información en el propio cuadro de instrumentos, donde podamos ver exactamente la indicación del nivel. En este caso tenemos que respetar las condiciones que nos diga el fabricante. En general, podemos entender de que si ese motor le estamos cambiando el aceite, pues echamos la cantidad de aceite que le corresponda, pongamos 5,5 litros, bueno, pues le echaremos esos 5,5 litros, y luego para confirmar el nivel tendremos que respetar lo que nos indica. Muchas veces nos pide poner el motor en marcha, dejarlo durante un determinado tiempo en marcha y después ya nos indica el nivel detectado. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, tendremos que echarle esos 5,5 litros, no echemos solo 1 litro para ver el nivel, porque sería absurdo. Bien, entonces la indicación, siempre tenemos que ir a buscar la información en el cuadro, la que corresponda según el fabricante, y las condiciones que nos dice. A veces este indicador puede ser un motivo, por ejemplo, solo para avisarnos de que nos falta nivel de aceite. Bueno, pues el aviso de una falta de nivel de aceite parte de comprobar el nivel. Claro, si nosotros tenemos que no hay varilla, haremos este procedimiento, pero ya nos está diciendo que le falta aceite. Por tanto, tenemos que ir bien a la información que nos indica. Por ejemplo, una indicación en un color donde nos indica directamente tenemos que echar 1 litro de aceite aproximadamente, o incluso si está por debajo del mínimo tenemos que echar y volver a confirmar el nivel. Es decir, sabemos que llega a un nivel mínimo o sabemos que está por debajo de ese nivel mínimo. Entonces esas dos indicaciones serían como las de alerta y tenemos que confirmar exactamente que el nivel sea el correcto. Muchas veces simplemente echamos 1 litro, echamos medio litro y volvemos a probar el nivel. Si el nivel es correcto, perfecto; si no es correcto, pues tendremos que ir añadiendo hasta que el nivel sea el correcto. Bien. Bueno, pues una vez hemos hecho este apartado, ya podemos dar por finalizado este capítulo. Recordar que iremos viendo el resto de trabajos del mantenimiento en los siguientes capítulos.